Familia, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Hacía un tiempito que no estábamos juntos, ¿sí? Cedimos nuestro espacio estos días de estos dos últimos miércoles al tiempo de ayuno, porque la verdad que esto que hemos estado viviendo con el ayuno ha sido muy especial. Gracias le damos a Dios por este tiempo de ayuno. Gracias le damos a Dios porque ya estamos viendo, mejor dicho, ya a la mitad del ayuno ya estábamos viendo los milagros, estuvimos viendo cómo se movía el Espíritu Santo y estuvimos viendo que aquellas personas que se involucraron de una forma particular y especial en el ayuno fueron viendo sus resultados. Empecé a hablar, pero ni nos presentamos ni nada, estábamos tan emocionados en volver a verlo que no nos presentamos. ¿Cómo es su nombre, señora? Bendiciones, familia, qué gusto verlos nuevamente con ustedes. Decisiones de Vida, Marcelo Grau y Liliana Burnet, desde Córdoba capital. Todavía no me sale con la tonada. Todavía no me sale, desde Córdoba capital, a mí ya me está saliendo, estoy practicando y me está saliendo. La verdad que sí, el tiempo de ayuno ha sido muy lindo, el Señor ha sido muy bueno. Hemos visto muchos resultados, pero también creo que fue como una motivación para tomar fuerzas y con más anhelo, con más fuego, con más Espíritu Santo, comenzar esta segunda etapa del año. Muy bien, estamos en la segunda, casi entrando a la segunda etapa del año y preparándonos para lo que viene lo mejor también. Sí, Dios nos dio el favor de poder contar el día 13 con nuestro líder aquí, donde pasó por acá, por Córdoba. Ustedes saben que a él le gusta viajar mucho, ir de acá para allá, que Tucumán, que Salta, que Neuquén, que Ushuaia, estamos profetizando. Y la verdad que atendiendo el ministerio de Argentina, hizo su pasadita por acá, por la provincia de Tucumán, y tuvimos una reunión especial. Córdoba y Tucumán. Perdón. Los dos estuvo, sí, es verdad. Y Salta. Bueno, pero a la ida estuvo en Córdoba y a la vuelta hizo Salta y Tucumán. Así era la estuvo vuelta. Viajando. Nos estuvo visitando y damos gracias al Señor por ese tiempo. Aquí la familia de Córdoba muy agradecidos, muy contentos ahí y con mucha unción el tema que nos predicó. Sí, la verdad que fue muy original el tema que nos predicó, de hablarle a un discípulo de la forma que él nos habló. La verdad que fue muy enriquecedor, ¿sí? Por ahí lo subimos por Instagram, está la grabación de ese tiempito de estar con él y en familia, con todo el distanciamiento que había que tener, con todas las medidas, protocolos que había que tomar, así que agradecidos con el Señor por todo eso. Y ahora, en este tiempo... Vamos a retomar. Antes de retomar y empezar un poquito con el tema, ¿sí? Todos nosotros nos estamos preparando ¿para qué? Para el día 14 y 15 de agosto. ¿Cuántos anuncios? ¿Cuántos anuncios? Sí. La verdad que en esta familia pasan tantas cosas tan lindas que por ahí da gusto avisar, anunciar de todo lo que vamos a estar haciendo. Y dar gracias al Señor. Darle gracias a Dios por todo lo que está pasando, por todas las oportunidades, familia. La verdad que gloria a Dios por todo lo que nos está pasando, gloria a Dios porque en esta pandemia hemos tomado una nueva energía, una nueva disposición, una nueva voluntad y es necesario entender, ¿sí? Y voy adelantando ya de lo que vamos a hablar, entender cómo están sucediendo todas estas cosas. Así que yo espero que ya te estés preparando para poder llegar al último día de este mes con las listas ya terminadas, con inscriptos, todos los que nos tenemos que inscribir. Yo te cuento algo que por favor no se lo cuentes a nadie, ¿sí? Esto queda en secreto para nosotros. Se está movilizando una cantidad de gente, una cantidad de misioneros y de paulinos que nos están ayudando a preparar todo este congreso que la verdad el equipo de trabajo que se ha levantado, que se ha armado, con misioneros de acá del país, con misioneros de afuera, con paulinos de acá del país, con paulinos de afuera,
Es tan lindo todo esto que estamos viviendo a nivel de emprendimientos, de temas, de cosas que desconocidas para muchos de nosotros, y estamos aprendiendo y viendo la gloria de Dios. Yo creo que este ayuno tuvo mucho que ver para que esto que vamos a emprender, esta segunda mitad del año que vamos a emprender en éxito y en voluntad del Espíritu de Dios, sea realmente satisfactorias, no solamente para nuestras vidas, sino para la vida de todos los que hemos estado trabajando y aprendiendo, ¿sí? Sí. Así que también darle gloria a Dios por eso. darle gloria a Dios por todo lo que estamos aprendiendo, porque es un tiempo rico para todos nosotros y también se lo podremos comunicar a ustedes. No hablo más de todo. Bueno, retomemos. Nosotros estamos trabajando porque nos parece sumamente importante esto de renovar la mente, de tener la mente de Cristo, de que el entendimiento allí sea puesto, enfocado en Dios y su palabra. Y habíamos estado viendo varias definiciones de algunas palabras que teníamos o que son sinónimos de mente, de entendimiento, de conocimiento, de imaginación. Y bueno, con el paso del tiempo hemos ido desarrollando algunas de ellas, ¿sí? Sí. Y hoy vamos a hablar del entender y del entendimiento. Entender y entendimiento muchas veces parece que es parecido, similar, igual, pero no. Hay definición para cada una de estos términos. ¿Qué es lo que es entender y qué es lo que es entendimiento? Bueno, yo siempre busco ahí en el diccionario, pero vamos a usar palabras hebreas, ¿no? Y acá hemos encontrado que se usa un verbo hebreo que es shakal bin, ¿sí? O shakal. Y estas acepciones, estas definiciones hablan de comprender, de juzgar las cosas, de deducir y de prestar atención, de mirar, ¿sí? Con atención. Exactamente. ¿Para dónde va la de guía? De mirar el conocimiento, de saber y utilizar el entendimiento, lo que conocemos, ¿sí? De una manera correcta, de una manera enfocada en el Señor. Muy bien, Liliana. ¿Cómo sigue? Muy bien. Estas definiciones tienen que ver con el diario vivir. Si, por ejemplo, nosotros hemos emprendido una carrera, necesitamos conocer, entender de qué se trata esa carrera, aprender, hacer un esfuerzo para ese conocimiento, trabajar, no solo, digamos, para una profesión, sino también para todas aquellas carreras o estudios que son más cortos. En todo se usa el entendimiento, el conocimiento, para poder después ponerlas en práctica. Si no, uno no puede desarrollar su tarea, no puede desarrollar su actividad, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí está, cómo lo usamos y para qué sirve el entendimiento o el entender algo. Cuando alguien nos cuenta algo también, uno va poniendo la mente en ese concepto y va siendo desarrollado el proyecto, el conocimiento, y uno va comprendiendo. Bien. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Y el razonamiento tiene que ver algo acá? Claro que el razonamiento bueno. también. O sea, están todos unidos, intercalados, interrelacionados, era la palabra. Porque una cosa lleva a la otra. Yo conozco o veo algo y quiero conocer de eso, aplico mi mente, mi entendimiento a eso. Cuando me lo explican, yo conozco, razono y luego lo puedo aplicar a la vida diaria. Yo te hago una pregunta para que vos me respondas sintéticamente. Uy, Dios. En nuestro entendimiento o en nuestro conocimiento, ¿sí? O en nuestro entender, ¿sí? ¿Nos es fácil entender las cosas del mundo? Habitualmente sí, conocemos lo que la lógica humana, estamos preparados para determinadas cosas, nos han enseñado a razonar,
a usar el pensamiento lógico, el pensamiento creativo, el pensamiento inductivo, deductivo. O sea, nos han enseñado y entrenado la mente para todas esas cosas que tienen que ver con lo humano, con lo terrenal, con el razonamiento y la lógica. Para todo conocimiento, para todo aprendizaje, a veces nos resulta más fácil y otras veces nos resulta difícil. Hay que poner empeño, esfuerzo, hay que poner tiempo, dedicación, pero bueno, sí, el conocer, el aprender, el entender algo, a veces, por ejemplo, en estos casos, si lo aplicamos a este tiempo que hemos tenido que usar la tecnología y aprender y entender cómo funciona todo lo que tiene que ver con las transmisiones, con los equipos que se utilizan, a veces nos cuesta. Hay que darle hay que darle media vuelta hay que hacer trabajar un poco más las neuronas para uno poder entender cómo funcionan y aplicarlo. Aún poder razonarlo, exacto, ¿sí? Que cómo funciona o cómo es el proceso para poder entender esto que nos está sucediendo, esto que está pasando en este tiempo. Pero bueno, a nivel espiritual, ¿cómo es eso? Bueno, a nivel espiritual, allí tenemos algunos pasajes de la Biblia que el Señor nos va mostrando la gran diferencia entre el conocimiento y el entendimiento humano y lo que Dios propone con respecto al entendimiento espiritual, a la vida en el espíritu. Usted me dice cuáles versículos vamos a empezar. Vamos a empezar por aquel mente o entendimiento que está corrompido, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con Tito. Vamos a ir a ver a Tito. Hoy tenemos varios versículos, sí, así que hoy Biblia en mano. Biblia en mano, porque hemos querido llevar esto a poder no razonarlo, sino entenderlo revelacionalmente por la palabra de Dios. Así que nos pareció bastante importante e interesante poder llevar esto al plano de la doctrina, al plano de lo que dice la palabra de Dios y las estrategias que hay en las palabras de Dios para resolverlo. Vamos, Niki. Muy bien, dice en primera de Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y sus conciencias están corrompidas. Bueno, mente y conciencia corrompidos, ¿sí? Exactamente, mente y conciencia están corrompidas. Si mi mente, si mi forma de pensar, recuerdan que cuando empezamos este programa tenía que ver, esta serie de programas tenía que ver la mente, cómo funcionaba y cómo actuaba. Si mi mente o si nuestra mente está corrompida, si está guiada únicamente por lo que el mundo nos dice o por lo que el mundo nos propone, nos tendremos que dar cuenta que estamos bastante desviados o bastante lejos de aquello de obedecer al Señor, actuar como el Señor me pide que lo haga, saber que el Espíritu de Dios permanece en nosotros y entonces entender esto, ¿sí? Entender que nuestra mente corrompida, nuestros pensamientos corruptos, ¿sí? No nos van a llevar a un buen término o a un buen lugar. Bueno, creo que ahí tendríamos que pensar mucho en tratar de entender el mundo o entender lo espiritual. Sabemos que lo espiritual va por revelación, pero cuando uno le explica a alguien que no es espiritual, no comprende estas verdades porque le son normales, le son naturales. Y entonces alguien puede decir, sí, pero yo no tengo la mente corrupta, yo no hago esto malo, no esto. Bueno, todos esos son parámetros humanos. Por eso el Señor aclara, ¿sí?, que nosotros venimos de una naturaleza de pecado. Y ya ahí, a partir de esa naturaleza, nuestra mente ya viene con toda esta carga. Entonces, muchas veces las personas no creen o no tienen la conciencia de que la mente ya viene con una tendencia, con una desviación hacia
lo que se aparta de la palabra de Dios, del original que es la palabra de Dios y de los pensamientos más puros, santos que tiene Dios. El otro día hablando con un discípulo, yo le comentaba o le decía que muchas veces lo que nosotros pensamos y hacemos trae condenación para nuestras vidas, pero es difícil de entender que en lo que yo habitualmente hago, ¿sí?, voy a tener condenación. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a hacerlo, porque nos parece hasta que estamos haciéndolo bien y nos propone tantas cosas el mundo, en la mundanidad, ¿sí?, que nosotros muchas veces creemos que estamos seguros de que estamos haciendo las cosas como nos manda el Señor. Y no, ahí es lo que tiene que ver la mente corrompida. Bien, ¿sí? perdón. Y a veces hacemos este mal ejercicio de compararnos, como los malos, supuestamente malos, o los que están fuera de la ley humana, hacen tal cosa, yo estoy santo y estoy limpio y estoy en lo correcto. Bueno, eso para el Señor son parámetros humanos, por eso no les es comprensible que están en el error. Es necesario abrir el entendimiento, ¿sí?, pero el entendimiento no humano, el entendimiento de la palabra de Dios, para que esas mentes que están corrompidas sean lavadas, sean bañadas por el Espíritu Santo y que la sangre de Cristo Jesús esté limpiando nuestras neuronas y lo esté haciendo de una forma efectiva, de una forma eficaz, de una forma eficiente y poder conocer la verdad. Cuando la palabra de Dios dice y conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿sí?, a esa libertad se está refiriendo, ¿sí? Se está refiriendo a que muchas veces tenemos nosotros los pensamientos confundidos, distorsionados, pensamos como que lo que estamos haciendo, como decía Liliana recién, está bien y no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, pero si todo el mundo lo hace, no, es que ahí es como decía recién Lili, la verdad de Dios. Sí, ahí viene la verdad de Dios y ahí viene el dejar de compararnos con, ¿sí? Exacto. Si hay alguien con quien nos tenemos que comparar es con Cristo, no con un hermano, con un vecino, con un pariente, con uno que hizo las cosas mal, no. Si yo me comparo con Cristo, ¿sí?, y estoy haciendo lo mismo que Él hacía, o mejor de lo que Él hacía, estoy en los parámetros espirituales. Estoy en los parámetros espirituales. Nos falta todavía mucho. Ahora, si no doy la talla, si no doy la medida, gracias a Dios tenemos el poder del Espíritu Santo para llegar hasta ahí. Creo que con el próximo versículo también lo vamos a comprender un poquito más. ¿Puedo leer? Si usted quiere leer, lea, mire. Bueno, vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 5 dice: disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de tales. Está hablando el Señor aquí a Timoteo y le está dando, en este caso, Pablo a Timoteo, y le está dando algunos conceptos. Pero fíjense, privados de la verdad. O sea, allí hay un gran punto. El Señor, como vos decías, tiene que traernos esa verdad a nuestra vida. Y entonces allí, si usted se va a comparar, compárese con esa verdad. Pero por ahora seguimos en la verdad del mundo. Y esa verdad del mundo no es lo que nosotros realmente estamos fomentando desde la palabra de Dios. Pero esto que está muy bueno, ¿sí?, explicando Liliana, tenemos que entender que esa verdad la vamos a conseguir de forma revelacional. Claro, ya al final, en el próximo bloque les vamos a dar la solución. Hoy en esta parte estamos mostrando qué es lo que dice la Biblia, que el hombre tiene una mente corrupta, tiene falsas verdades o supuestas verdades, y entonces por eso hace y elabora pensamientos y estrategias basados en mentiras. Eso es lo que hemos visto ahora, ¿no?
dice, privados de la verdad, ¿sí? Y dice, se meten o intervienen en disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Corruptos de entendimiento. Volvemos a la corrupción. Volvemos a la corrupción, volvemos a la falta de entendimiento, o entendemos lo que nosotros queremos, como nosotros lo vemos, y solamente nos justificamos en eso. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Sí, eso es importante porque fíjense, allí también hay algo. Con este parámetro de la verdad del mundo, es que uno evalúa muchas veces no necesitar al Señor Jesús. No necesitar, porque yo ya soy bueno. Y en la palabra de Dios vemos que bueno solo es el Señor y nadie más. Y entonces allí los parámetros son donde nos están mostrando la equivocación. Y es allí donde necesitamos entender que el corazón del hombre, por su propia voluntad, no es capaz de hacer actos misericordiosos al nivel de Dios, de bondad al estilo de Dios, de generosidad, de bien como lo hace Dios, porque el hombre es limitado y sus emociones, sus emociones juegan un papel muy importante. Usted está dando muchas pistas ya para el próximo bloque. Y hablando del próximo bloque, yo te quiero invitar ahora a hacer algo muy particular y especial. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a alabar al Señor y después de esta alabanza volvemos, ¿sí? No te lo pierdas. Ay, ¿les avisaste? No hice ninguno de los... ¿No te acordaste de hacer los deberes? ¿Te acordaste de suscribirte? ¿Te acordaste de poner me gusta? ¿Te acordaste de todo eso? ¿Sí? Allí estamos. Ahí estamos. Ahí contestamos los mensajes también. Bueno, no te olvides, volvemos en un momentito después de esta alabanza y para seguir hablando de esto que es entendimiento y entender. ¿Sí? Bendiciones, familia. Es tiempo de danzar. Por eso hoy te invito a que te muevas ahí donde estás. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. ¿Qué es? Es el río del Señor que nace de su corazón y nunca más, nunca se secará. Y esta ciudad se alegrará. Arriba, arriba. Vamos. Wow, wow. Wow, wow. ¿Listos? Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. ¡Sí! Wow, wow. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. ¿Qué es? Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca más, nunca se secará. Y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. ¡Sí! Wow, wow. Wow, wow. Vamos a decirlo. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí.
listos, todos juntos, vamos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo, el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo. El río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo. El río de Dios, soy libre. El río de Dios está aquí. Familia, otra vez por aquí, Nuevamente por aquí. nuevamente por aquí. Darle gracias a Dios por estos muchachos que cada día cantan y tocan mejor, así que agradecidos con el Señor, con ellos. Y nos hemos agradecido, ¿sí?, a Rubén y a Gisela, que siempre nos están ayudando desde ahí de Tucumán para esto que vaya adelante, y queremos darle gracias al Señor por este tiempo que nos facilita Teoterapia Radio para poder llegar a ustedes. Así que, habiendo agradecido esto, seguimos adelante, Lili. Seguimos adelante. Bueno, vamos a ver en la palabra de Dios otro versículo donde nos dice la verdad de nuestra mente, ¿sí? Según nuestros ancestros, según lo que venimos como naturaleza de hombre, que es lo que acarreamos. ¿Y por qué? Ahí vamos a ir encontrando más razones para cambiar, para renovar el entendimiento, para mejorar, porque es lo que el Señor nos está pidiendo. Aún porque debemos comprender, ¿sí?, para qué cambiar y cuál es esa verdad. Segunda de Timoteo 3:8, ¿qué dice? Muy bien, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Dios. Duro el versículo y Difícil, sí. difícil de entender. O sea, esto es para que nosotros podamos, como dice el tema, entender que muchas veces conocemos o sabemos qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer, pero no actuamos o no hacemos y nos resistimos, como decía el versículo, a hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Nos resistimos a la obediencia. Exacto. Perdón, no lo teníamos, pero el versículo anterior les voy a contar un poquito. Bueno, dice, cuente. están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estamos siempre aprendiendo, Sí, y siempre tenemos un libro en la mano. Y siempre se están resistiendo. Y bueno, acuérdense que la mente está un poco conectada con el corazón. Un poco. Y en el corazón tenemos los sentimientos, las emociones. Y creo que en realidad son ellas las que se empiezan a resistir a esta verdad revelacional del Señor. Cuando alguien me dice, sí sé, Sí. pero no lo hago. Sí sé, pero no lo sé. Sí sé, pero no lo hago. Entiendo, pero sigo haciendo la mía. Creo que es allí donde encontramos esto. Encontramos que resistimos a la verdad de Dios. O sea, cuando yo digo sí, lo sé, de esa forma me estoy resistiendo. Porque si vos me decís sí... Ya hay conocimiento. Claro, si vos me decís sí, lo sé, ¿por qué entonces no lo haces como debería ser hecho? O como la palabra de Dios nos motiva, nos enseña a hacerlo. Cuando yo digo, pero lo que pasa que le estoy poniendo la excusa, ¿sí? Estoy poniendo la excusa, pero no sé si
entonces ahí empieza la argumentación que existe en nuestras mentes y que va acompañada de un favoritismo, por así llamarlo, al entendimiento, o un mal... O a las emociones. A las emociones, un favoritismo a las emociones. A los sentimientos. Están sometidas en la razón, el entendimiento, lo que conozco de la palabra de Dios, a las emociones o a los sentimientos. Y es allí donde están las excusas, el pero, ahí está el que resiste el corazón. Yo no quiero hablar de pecado, ¿sí? Pongámosle, para ponerlo un poquito menos trágico, ¿sí? De resistirme a la verdad de Dios, como decía recién, y resistirme a lo que tengo que hacer. Porque como decíamos recién, yo sé lo que tengo que hacer, lo entiendo lo que tengo que hacer, sé cómo lo debo hacer, pero no estoy dispuesto. Es por eso que muchas veces también tenemos que trabajar, como decía Lili, la disposición de nuestro corazón, para que lo que realmente suceda, se pueda hacer, ¿sí? Exactamente. Bueno, pero hemos entendido que el entendimiento debe sujetarse al Señor. Hemos visto que el Señor claramente nos explica cómo está nuestra mente y por qué Dios pide que nosotros seamos renovados en la mente, el entendimiento, el conocimiento, para que realmente después en la vida del Espíritu se puedan aplicar los principios del Señor. Y es así donde podremos también poner a los sentimientos y a las emociones en el lugar correcto y ya no ser dominados, dirigidos y controlados por el área del alma, sino por el área del espíritu, que es esto a lo que estamos apuntando, a que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que entendamos cuál es la obra sobrenatural que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, pero la disposición es para que le abramos esta otra área que es el alma. Y bueno, el Señor en su palabra nos muestra por qué, porque está corrupta, porque resiste la verdad de Dios, porque no conoce la verdad de Dios, porque se basa en supuestas verdades, ¿no? Porque está realmente en un estado que no favorece la vida en el espíritu. Bien, Lili, nosotros tenemos que usar ese entendimiento, ese razonamiento, no el humano, sino ese entendimiento espiritual para que la verdad de Dios sea también verdad en nuestras vidas. O sea, el Señor nunca nos va a decir algo incierto o algo que no es verdadero. Si nosotros lo modificamos, es ahí donde se oculta o ocurre lo que no debería ser. La verdad, ¿sí?, es necesaria entenderla, es necesaria que se revele a nuestra mente y a nuestro corazón para saber el camino que debo tomar, que es uno solo el camino que debo tomar. El que Dios me indica, nos indica, y ese camino es el que me va a llevar o es el que nos va a llevar a tener éxito en las cosas, no sé si del mundo, ¿sí?, pero sí en las cosas de Dios. Y, entiéndase bien lo que digo. En el mundo sí vamos a tener buenos resultados, pero a lo mejor... Con la otra mente y con el otro entendimiento. Exactamente. O sea, entender que nos podrán criticar, nos podrán llamar, ahí vienen los loquitos, ¿sí? Sí, Pero miren los loquitos cómo vamos adelantando, y viendo que este tema de la pandemia y qué sé yo, que pin, que pan, que pum, nos ha sostenido y nos ha dado la posibilidad de estar más unidos que nunca, de estar más fortalecidos en la fe y saber que tenemos una esperanza, ¿sí?, que no se llama vacuna, sino que se llama nuestro Señor Jesucristo, que no se llama dosis 1, dosis 2, sino que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y de eso, sí, es donde nosotros nos tenemos que aferrar, afianzar y saber que podemos llegar mucho más lejos. Muy bien. Bueno, y creo que tenemos que ahora pasar a esa verdad y al autor de esa verdad y allí poder encontrar la guía y la dirección. Allí, ahora le toca a usted los versículos. Bueno, ¿vos querés que yo lea? Efesios capítulo 4, el versículo 17 y 18. A ver qué nos dice el Señor. Los versículos los voy a ir dividiendo, ¿sí?, para que tengamos mucha atención. Y dice así el 17, Efesios 4, 17.
Esto pues digo y requiero en el Señor. Fíjense de qué forma está hablando. Este digo y requiero en el Señor ya me está poniendo o nos está poniendo a nosotros en un plano espiritual. Y eso lo debemos entender. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de la mente. ¿Sí? Entonces, primera parte. Espiritualmente nos está elevando, nos está diciendo que ya no debemos andar como anda todo el mundo, sino que tenemos nosotros, hijos de Dios, la posibilidad de renovar nuestra mente y aún con la mente renovada encontrar soluciones. Pero esa mente que traíamos de la vieja vida. Tienen el entendimiento, sigue diciendo el 18. El 18. Tienen el entendimiento entenebrecido, ¿sí? Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Ahí está nuevamente el corazón. Otra vez enlazamos emociones y sentimientos. Miren lo importante que es cómo va relacionando el Señor corazón y mente, ¿sí? Una y otra se afectan mutuamente, y sabemos que acá dice que está entenebrecido porque hay dureza en el corazón y porque viven ajenos a la verdad de Dios. Como Marcelo decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero si estamos ajenos a esa verdad, ¿cómo vamos a renovar el entendimiento? Por eso se insiste mucho, lea la palabra de Dios, pídale al Espíritu Santo que le muestre, que le revele, o sea, que le haga comprensible a su entendimiento lo que es de Dios, lo que viene del Espíritu, lo que es la verdad del Señor. Básicamente acá necesitamos la intervención sobrenatural y esa hoy la hace solamente el Espíritu Santo de Dios. Bien, Lili. Acá hay algo muy importante que dice que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Sí? Nosotros fuimos gentiles en algún momento de nuestras vidas. Nosotros, gentiles, recuerden que venía de gente, ¿sí? Nosotros también fuimos gente que andábamos equivocada del mundo, que no hacíamos... de la raza de los judíos, del pueblo elegido por Dios. Sino que gente del mundo que andaba equivocada, ¿sí? Pero en el nombre del Señor, porque lo recibimos por fe a nuestro Señor Jesucristo, en esa oración que hicimos una o dos veces, o por ahí la hemos repetido muchas veces, ¿sí? Que no andemos con una mente vana, que no andemos con la vanidad de la mente, ¿sí? Teniendo el entendimiento entenebrecido, y acá me quiero parar. ¿Qué es entendimiento entenebrecido? ¿Sí? No razonamos, no pensamos, no entendemos como nos manda el Señor a entender, sino que lo hacemos según el mundo lo requiere, o lo dicta o lo propone. Entonces, sí, muchas veces hemos dicho y sabemos que tenemos nueva vida en Cristo Jesús, pero hay parte de nuestra mente que sigue con ese entendimiento viejo, con esa razón vieja, con esa lógica humana. Cuando yo recibo, o cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, dejamos de ser ajenos a la vida que Dios nos propone, ¿sí? Sino que somos propicios a esa vida. Entonces, como dice este versículo, dice, ajenos a la vida que Dios nos propone por ignorancia, ¿sí? Y acordate, dejamos de ser ignorantes porque la sangre de Cristo Jesús nos habilitó para que tengamos una vida diferente. Muy bien. Bueno, hemos hablado de dos cosas, de la sangre de Jesús y del Espíritu Santo. Y entonces, si yo vivo todavía una vida cristiana, pero necesito ser renovado en el entendimiento, ¿quién me va a cambiar? ¿Quién me va a hacer entender esto? ¿Quién te va a hacer entender, Liliana? ¿Ah? Muy bien, ahí usted me va a decir, vamos a ir al Evangelio de Juan, allí. Bueno, habíamos hablado de la dureza del corazón, Usted quiere hablar de la dureza del corazón. Lo importante es tener un corazón limpio.
lo importante que es tener un corazón que pueda aceptar la verdad de Dios y que esa verdad haga en todos nosotros una nueva vida, ¿sí? Un nuevo corazón, que podamos, cuando Dios nos habla de cambiar el corazón, nos está renovando ese corazón para que tengamos un corazón nuevo y realmente ese corazón viva lo que Dios nos manda a decir o vivamos como Dios nos ha mandado a hacer. Muy bien. Bueno, ahora sí. La dureza del corazón. Sí, ahí nos había quedado para recalcar la dureza del corazón. Pero bueno, la obra sobrenatural no es humana, tiene que ser en el Espíritu. Y allí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8 dice: Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Muy bien, ahí tenemos por el error, el error que tiene nuestra mente, nuestro entendimiento. Como habíamos hablado en la primera parte, ¿sí? Okay, sí. En la primera parte del programa, habíamos dicho que muchas veces no entendíamos y no actuábamos según la palabra de Dios decía porque estábamos en un error o porque habíamos llegado a un error. Y porque a veces resistimos, el corazón y la mente resiste la verdad de Dios. Entonces ahí, pero la palabra convencer del error es lo que nos tiene que dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Es Él el que convence de que estamos en error, que lo que estamos pensando está equivocado. Bien, Lili, pero quiero seguir un poquito más en el versículo 13, porque dice así: porque cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo que el Señor iba a enviar a nuestra tierra, a este lugar. Entonces, continuando, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, cuidado, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien. Ahí está importante eso. El Espíritu Santo va a traer la verdad y no cualquier verdad, la única verdad. Dice, porque Él hablará no de su propia cuenta, sino de lo que dice Dios, de lo que ha dejado Cristo para nosotros, de las verdades revelacionales, de las verdades espirituales. Y entonces allí nuestro entendimiento no va a partir de una falsedad, no va a partir de algo corrupto, va a partir de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de un entendimiento mayor que es el que tiene Dios sobre esta humanidad, porque Él ha creado todo. Hay algo que todos nosotros debemos saber y debemos conocer. Y lo que debemos saber y conocer está escrito acá en el próximo versículo, ¿sí? Que dice así: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Dios, Jesucristo, ¿sí? Hace alusión en esta parte que lo que debemos hacer nosotros es hacer la verdad de Él y entender que esa verdad es la que nos va a llevar a que lo podamos glorificar. Muy bien. Y en la obra del Espíritu Santo es traer esa verdad a nuestra vida. Lo que hemos tratado de mostrar desde el primer bloque es que el entendimiento humano debe ser renovado, cambiado, transformado. Bien, la Biblia nos demostró por qué lo necesitamos cambiar. Y ahora lo que estamos mostrando es quién hace esa obra en el entendimiento. ¿Quién es el que la envía? Jesucristo, porque dice la toma de lo que yo tengo. El Espíritu Santo habla de eso y lo pone a usted en la verdad, la única verdad. Le ablanda el corazón, le hace comprensible todo lo del Espíritu para que ya no viva ni en el mundo, ni en la carne, ni en las tentaciones, ni lo que la vieja vida nos propone. Muy bien. Este entendimiento, o estas palabritas, ¿sí? Porque tendríamos mucho más para hablar del entender, del entendimiento, pero es importante que vayamos tomando pequeños conceptos y poniéndolos en práctica.
Hay mucho más para hablar, hay mucho más para comprender en el espíritu, pero es necesario que vayamos entendiendo la parte revelacional de todo esto. Y yo te voy a dar un consejo, ¿sí? Pedir al Espíritu Santo que te revele, ¿sí?, cuál es esa verdad, eso que sabemos entender, comprender y asimilar. Porque una vez que eso sucede en nuestras vidas, el camino se hace más llano, se hace más fácil. Queda mucho por ver, queda mucho por entender, pero yo te invito a que en el próximo programa vayamos vamos a ir a otra parte, o sea que va a haber una parte más de mente, ¿sí?, en el próximo miércoles. Y bueno, lo que podemos dejarle es la tareita. En estos días, hasta la próxima charla, hasta el próximo encuentro, pídale, como decía Marcelo, al Espíritu Santo que lo haga a usted caer en el error. No por mal, sino que le haga entender, conocer en qué área de su mente usted está en error todavía. Muy bien. ¿Sí? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es la idea, el conocimiento, el pensamiento que usted todavía tiene de la vieja vida y que necesita ser transformado? Y entonces es allí el Espíritu Santo traerá de Cristo la verdad y se la hará conocer. Tiene una semanita para pensar y para orar, familia. Todo esto se hace en oración. Por ahí hoy deje la oración de pedir o de hacer otro tipo de oración y dígale: Espíritu Santo, mi entendimiento necesita revelación. Necesita conocer dónde hay error para que yo cambie y para que sea libre y conozca la verdad. Muy bien. ¿Hacemos una oración? Hacemos una oración, ya nos vamos despidiendo. Ya nos vamos despidiendo, familia. Va a haber otro tema. Vamos a tener otro programita más de la mente. Y te dejo con el entendimiento para que todo esto haga rema en tu vida. Vamos a orar. Espíritu de Dios, yo te quiero alabar, bendecir, darte gracias en este tiempo, Señor. Requerimos, Espíritu de Dios, de tu sabiduría para poder andar, Señor, ya no como gentiles, sino como hijos tuyos, para poder andar en tu verdad, Señor. Necesitamos de esa verdad para realmente ser libres en nuestras vidas, Señor del cielo. Aún, Padre, indícanos cómo lo debemos hacer, indícanos, Espíritu de Dios, de qué forma debemos llevar adelante este entendimiento espiritual. Que tu gloria y tu poder, Señor del cielo, nos cubra. Que tu gloria y tu poder, Santo Espíritu de Dios, esté con nosotros a cada momento. Que esa gloria y ese poder, Señor, nos haga revelacionalmente mejores hijos tuyos. Te damos muchas gracias, te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Muchas gracias, familia. Amén y amén. Será hasta el próximo miércoles. Bendiciones. Gracias a todos los que dejan mensajitos. Dios les bendiga. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Es un fuego que me abraza, es un fuego que consume, me recorre por el cuerpo, algo sobrenatural. Eres bienvenido aquí. Haz lo que tú quieras en mí. Oh, te necesito tanto, Espíritu Santo. Es tu voz la que me guía a renovarme cada